Muy buenos días, tardes o noches a la hora que vean este video. Mi nombre es Beatriz Eugenia Bustamante Nao y este es un video para Ética Maestra grado noveno. Y en el día de hoy vamos a hablar de la libertad. A través de estos meses hemos visto varios derechos humanos de primera generación. Les llamamos derechos humanos de primera generación porque fueron de los primeros que se habló allá en la Revolución Francesa, hace más de 200 años. Entonces, uno de los primeros derechos que se dio fue el derecho a la libertad. Primero el derecho a la vida, después el derecho a la libertad. ¿Por qué el derecho a la libertad? Porque antes de la Revolución Francesa y antes de diversas cartas magnas, lo que pasaba era que cuando había una guerra, los que perdían la guerra siempre quedaban como esclavos al servicio de los ganadores de la guerra. Y entonces, ¿qué pasaba? Que esas personas perdían su libertad, perdían sus bienes, las mujeres eran violadas, los niños también eran violados, se llevaban, se separaban de la familia y adiós, nunca nadie más volvía a saber de ellos. Entonces, el derecho a la libertad es uno de los principales derechos humanos. ¿Por qué? Porque consiste en la capacidad que tienen los seres humanos de elegir. ¿De elegir qué? Elegir lo que se va a hacer con la vida. Si se va a dedicar a vender trapeadoras, si se va a dedicar a vender aguacates, si quiere ser astronauta, si quiere ser bombero, si quiere ser payaso, lo que quiera hacer es su elección. Si se quiere casar, si se quiere quedar soltero, si se quiere, qué sé yo, irse a vivir con alguien, si se quiere meter en una cueva, es su libertad, la libertad de cada ser humano. ¿Cuál es el límite a la libertad? El límite a la libertad es la libertad de los otros. ¿Por qué la libertad de los otros? Porque uno solo puede responder por la libertad de uno. Los demás tienen su propia libertad. Si yo me caso, mi esposo o mi mujer puede salir para donde quiera. Todo eso son acuerdos. Y esos acuerdos están en un contrato. Y si uno incumple el contrato, para eso existe el divorcio. Uno no tiene que irse detrás de nadie, ni tiene que esperar que nadie esté junto a uno siempre. Bueno, entonces el límite es la libertad de los demás. Yo no puedo obligar a los demás a que hagan algo que va en contra de su pensamiento y de su sentido de vida. Por ejemplo, a mí me gusta ser maestra, me encanta ser maestra, yo amo mi profesión, pero si mi hijo quiere ser soldador, si se quiere dedicar la vida a los metales, es la vida de él. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la vida por él. Bueno, es un derecho muy reciente, como les decía. En la antigua Roma, y en la actualidad Roma es solamente una ciudad, que es capital de Italia, pero anteriormente Roma abarcaba hasta África y abarcaba también un pedazo de Asia. Perdón, no es COVID, es alergia. Bueno, entonces que abarcaba un pedazo de Asia. ¿Y qué pasaba en ese imperio? Era un gran imperio. Ese imperio se volvió grande debido a la esclavitud. ¿Por qué? Porque si usted no le tiene que pagar a nadie y tiene un montón de personas trabajando para usted, entonces esas personas le están dando todo su esfuerzo a usted. Lo están haciendo rico a usted. Entonces, ¿qué pasa? La esclavitud hizo a muchos seres humanos inmensamente ricos hasta el día de hoy. Ejemplo, América. Cuando los españoles, los portugueses, los de Inglaterra llegaron a América, aquí había muchísimos pueblos indígenas. Pero esos españoles, esos europeos trajeron aquí enfermedades muy graves como la viruela, la gripa, la sífilis. ¿Y qué pasó? Los aborígenes se murieron por enormes cantidades. Eso fue una masacre. Los aborígenes no murieron en guerra, los aborígenes murieron fue en una guerra biológica. Ya, en esa época no existían las vacunas, no existían ese tipo de medicinas. Entonces, ¿qué pasó? Llegan los españoles con todas sus enfermedades, acaban con los indígenas, pero llegan a una tierra nueva. ¿Qué necesitan? Esclavos. ¿Qué hacen? Se van para África. ¿Y qué hacen en África? Empiezan a secuestrar personas.
secuestran a esas personas, las separan de sus familias, o en las mismas guerras entre reyes en África, los ganadores de las guerras en África venden a sus a las personas que habían perdido las guerras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que América se llena de esclavos, y esos esclavos crean enormes fortunas, pero esos esclavos pierden el idioma, son separados de sus familias y pierden su libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de otro montón de guerras, bueno, algo que se me olvidó decirles es que era muy fácil que hubiera esclavos negros. ¿Por qué? Porque esa diferenciación de piel sirvió para hacerle creer a una gente que era más valiosa que otra. Todos los seres humanos somos idénticos, todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos compartimos casi el mismo ADN, la misma genética. Pero si tú ves a alguien de piel oscura y ese es un esclavo, es fácil de diferenciar. Antes de 1500 los esclavos eran de todos los colores. Después de 1500 casi la mayoría de esclavos son negros. En la actualidad hay esclavos de todo tipo. Y la mayoría de esclavas sexuales en Occidente son blancas. Por eso se le llama trata de blancas. ¿Por qué? Por esa preferencia de color de piel que viene desde la esclavitud en la Nueva América. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los derechos humanos y ahí sí se pone, digamos, un tate quieto. No, es que no pueden existir seres humanos esclavos. Es que todos somos seres humanos. Eso sí, cuando la esclavitud se termina, ¿y por qué se termina? No se termina porque la gente es buena y está convencida de que no debe haber esclavos. No, la esclavitud se termina porque comienza la era de la industrialización. Entonces se inventan máquinas y las máquinas son más baratas que los esclavos. Entonces todas esas personas que eran esclavos los echan a la calle sin un centavo, pobres. Y de ahí viene la pobreza de la gente pobre de ahora. La gente pobre de ahora, sus antepasados son esclavos, sus antepasados son sirvientes, sus antepasados son servidumbre y todavía no han podido conseguir suficiente riqueza, hacer empresa para que sus hijos y sus nietos no se tengan que matar trabajando todo el día en una fábrica. Entonces, cuando se acaba la esclavitud, a los esclavos los echan a la calle sin un centavo. Ya no sirven, claro que no sirven. ¿Por qué? Porque ya hay máquinas que lo están reemplazando. Y los esclavos cogen sitios específicos. En Colombia, por ejemplo, Chocó, por ejemplo, Tumaco. Y si uno va a esas zonas, se da cuenta de que son departamentos absolutamente atrasados. Y eso tiene que ver con la libertad. ¿Por qué? Porque si usted tiene antepasados esclavos, su familia viene de gente absolutamente pobre, sin nada. Entonces, para terminar, la libertad es uno de los derechos más importantes para el ser humano. Es el derecho con el que uno elige, es el derecho con el que uno avanza, es el derecho con el que uno decide. ¿Y hasta dónde llega? Hasta donde llega la libertad de los demás. Uno no tiene por qué molestar a los demás, ni en su ropa, ni en su atuendo, ni nada, porque para eso es libre. Bueno, aquí les dejo en este mismo canal, en los blogs, la tarea para la próxima semana en cuanto a la libertad.